Vivió apenas 2 años con su primer mujer y concibió con ella un hijo. Cuando tramitaron el divorcio, el juez otorgó al niño a la madre y condenó a Tomás a pagar por él 1/3 de su sueldo. Al mismo tiempo le garantizó que tendría derecho a ver al niño un domingo de cada 2. Pero cada vez que tenía que ver a su hijo, la madre inventaba alguna excusa. Si les hubiera llevado costosos regalos, seguramente habría habido menos obstáculos para que los encuentres. Comprendió que tenía que pagarle a la madre y pagarle por anticipado por el cariño del hijo. Se imaginó cómo en el futuro iba a pretender quijotescamente inculcar en el hijo sus opiniones, que eran diametralmente opuestas a las de la mamá. Ya se sentía cansado de antemano. Un domingo, cuando la madre volvió a anular en el último momento una cita con su hijo, decidió de repente que ya no quería volver a verle nunca en la vida. Además, ¿por qué iba a tener que sentir por este niño, al que solo lo unía una noche imprudente, algo más que por otra persona cualquiera? Pagará puntualmente lo que le corresponda, pero que nadie le pida que luche por el derecho a su hijo en nombre de quién sabe qué sentimientos paternales. Por supuesto que nadie estuvo de acuerdo con semejante postura. Sus propios padres condenaron su actitud y dijeron que si Tomás se negaba a interesarse por su hijo, ellos harían lo propio con el suyo. Mantuvieron en cambio excelentes relaciones con la nuera, jactándose ante los amigos de su comportamiento ejemplar y de su sentido de justicia. De ese modo consiguió librarse un poco tiempo de su mujer, su hijo, su madre y su padre. Lo único que le quedó de todos ellos fue el miedo a las mujeres. Las deseaba, pero les tenía miedo. Entre el miedo y el deseo no tenía más remedio que buscar una especie de compromiso. Lo denominaba amistad erótica. A sus amantes les decía: solo una relación no sentimental, en la que uno no reivindique la vida y la libertad del otro, puede hacer felices a los dos. Quería tener la seguridad de que la amistad erótica nunca llegara a convertirse en la agresividad del amor, y por eso mantenía largas pausas entre los encuentros con cada una de sus amantes. Estaba convencido de que este era un método perfecto y lo propagaba entre sus amigos. Hay que mantener a la regla el número 3. Es posible ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de 3 veces. También es posible mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos 3 semanas. Este sistema le daba a Tomás la posibilidad de no separarse de sus amantes permanentes, teniendo al mismo tiempo una considerable cantidad de amantes pasajeras. No siempre encontraba comprensión. La que mejor le entendía de todas sus amigas era Salina. Era una pintora. Le decía: te quiero porque eres el polo opuesto de Kitsch. En el reino del Kitsch serías un monstruo. No hay ninguna película rusa o americana en la que pudiera existir más que como ejemplo de maldad. A ella acudió cuando necesitó encontrar un empleo en Praga para Teresa. Tal como le exigía las reglas tácitas de la amistad erótica, Sabina le prometió que haría lo posible, y en efecto, pronto encontró un puesto en el laboratorio fotográfico de un semanario. El puesto no requería preparación específica, sin embargo, elevó a Teresa del estatus de camarera del gremio de la prensa. Ella misma acompañó a Teresa a la redacción, mientras Tomás decía para sus adentros que jamás había tenido una amiga mejor que Sabina. El acuerdo tácito sobre la amistad erótica presuponía que Tomás dejaba el amor fuera de su vida. En cuanto incumpliera esta condición, sus demás amantes se encontrarían en una posición secundaria y se rebelarían. Por eso buscó para Teresa un piso de alquiler al que ella tuvo que llevar su pesada maleta. Quería velar por ella, defenderla, disfrutar de su presencia, pero no sentía necesidad de cambiar su estilo de vida. Por eso no quería que supiera que Teresa dormía en su casa. Dormir juntos era, en realidad, el corpus delicti del amor. Nunca dormía con las demás amantes. Cuando iba a verlas a sus casas, la cuestión era sencilla. Podía irse cuando quería. Pero cuando ellas estaban en casa de él y había que explicarles que a medianoche debía llevarlas a sus casas porque tenía problemas de insomnio y era incapaz de dormir en la inmediata proximidad de otra persona, aquello no estaba muy lejos de la verdad, pero la causa principal era peor y no se atrevía a contársela. En el mismo momento en que terminaba el acto amoroso, sentía un deseo insuperable de quedarse solo.
Despertarse en medio de la noche junto a una persona extraña le desagradaba. Levantarse por la mañana junto con alguien que le producía rechazo. No tenía ganas de que nadie oyese cómo se limpiaba los dientes en el cuarto de baño, y la intimidad del desayuno para los dos no le atraía. Por eso se sorprendió cuando se despertó, y Teresa cogía con fuerza su mano. La miraba y no podía entender qué había ocurrido. Se acordaba de las horas que acababan de pasar, y le parecía que de ellas se desprendía el perfume de quien sabe qué felicidad desconocida. Desde entonces los dos disfrutaban durmiendo juntos. Diría casi que el objetivo del acto amoroso no era para ellos el placer, sino el sueño que venía después de aquel. Ella, en particular, no podía dormir sin él. Cuando alguna vez se quedaba sola en su piso alquilado, que iba convirtiéndose cada vez más en una simple tapadera, no podía conciliar el sueño en toda la noche. En sus brazos se dormía por más excitada que estuviera. Él le susurraba al oído historias que inventaba para ella, cosas sin sentido, palabras que se repetían monótonamente, consoladoras o chistosas. Aquellas palabras se convertían en visiones confusas que la transportaban hasta el primer sueño. Tenía el sueño de ella totalmente en su poder, y ella se dormía en el instante que él elegía. Cuando dormía, se aferraba a él como la primera noche. Se cogía con fuerza de su muñeca, de su dedo, de su tobillo. Si quería alejarse sin despertarla, debía utilizar algún truco. Liberaba el dedo, la muñeca o el tobillo de su encierro, lo cual siempre la despertaba a medias, porque ni aun dormida dejaba de vigilar atentamente lo que él hacía. Se calmaba cuando en lugar de su muñeca ponía en su mano algún objeto, un pijama retorcido, un zapato, un libro, que ella luego apretaba firmemente como si fuera parte del cuerpo de él. Una vez, mientras la adormecía y ella no había pasado aún en la primera antesala del sueño, de modo que todavía era capaz de responder a sus preguntas, le dijo: «Bueno, yo ahora me voy». «¿A dónde?», le preguntó. «Me voy», dijo con voz severa. «Voy contigo», dijo, y se incorporó. «No, no puedes, me voy para siempre», dijo, y salió de la habitación, del vestíbulo. Ella se levantó y con los ojos entrecerrados fue tras él. No llevaba más que un camisón corto, sin nada debajo. Su cara permanecía impasible, inexpresiva, pero sus movimientos eran enérgicos. Él salió del vestíbulo al pasillo, el pasillo común del edificio, y cerró la puerta. Ella la abrió bruscamente y fue tras él, convencida en su sueño de que quería irse para siempre y de que debía detenerlo. Él bajó las escaleras hasta el primer descansillo, y allí la esperó. Ella llegó hasta él, lo cogió de la mano y se lo llevó de regreso a la cama. Tomás se decía: hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer. En medio de la noche, empezó a gemir en sueños. Tomás la despertó, pero al ver su cara, ella le dijo con odio: «Vete, vete». Después le contó lo que había soñado. Estaban en algún lugar juntos ellos dos y Sabina. Entraron en una habitación grande. En medio había una cama, como en un escenario de teatro. Tomás le ordenó que se quedara de pie en un rincón y después delante de ella hizo el amor con Sabina. Esa visión le producía un dolor que no podía soportar. Quería interrumpir el dolor del alma mediante el dolor del cuerpo y se metía agujas bajo las uñas. Dolía tanto, decía, y mantenía los puños cerrados como si los dedos estuvieran heridos de verdad. La abrazó y ella lentamente, aún estuvo mucho tiempo temblando, fue durmiéndose en sus brazos. Cuando el día siguiente Tomás volvió a pensar en aquel sueño, recordó algo. Abrió el cajón del escritorio y sacó un paquete de cartas que le había enviado Sabina. Pronto encontró el siguiente párrafo: «Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso, pero no podrían quitarnos los ojos encima». Lo peor era que la carta llevaba fecha, era reciente, de una época en la que hacía tiempo ya que Teresa vivía en la casa de Tomás. «Has estado revolviendo mis cartas», le espetó. No lo negó y dijo: «Entonces échame». Pero no la echó.
Tenía la imagen de ella ante los ojos pegada a la pared del estudio de Sabina, clavándose agujas bajo las uñas. Cogió sus dedos, los acarició y se los llevó a los labios y los besó como si aún hubiera en ellos huellas de sangre. Pero a partir de entonces fue como si todo se aliara en su contra. Casi todos los días ella se enteraba de algún detalle de la vida amorosa secreta de él. Al principio lo había negado todo. Cuando las pruebas se hicieron demasiado evidentes, procuró demostrar que su poligamia no era en absoluto contradictoria con su amor por ella. No era consecuente. A ratos negaba las infidelidades y a ratos volvía a justificarlas. Una vez llamó a una mujer para quedar con ella. Al terminar la conversación, oyó un extraño sonido que venía de la habitación contigua, como un sonoro castañeteo de dientes. Por casualidad, Teresa había ido a su casa sin que él lo advirtiese. Llevaba en la mano un frasco con algún calmante. Se lo estaba bebiendo y el temblor de la mano hacía que el cristal le golpeara los dientes. Se lanzó hacia ella como si la salvara de un naufragio. El frasco con la valeriana cayó al suelo y estropeó la alfombra. Ella se resistió, quería soltarse, y él tuvo que mantenerla abrazada durante un cuarto de hora con una camisa de fuerza antes de conseguir calmada. Sabía que la situación en la que se encontraba no tenía justificación posible, porque se asentaba en una absoluta desigualdad. Antes de que ella descubriera su correspondencia con Sabina, habían estado un grupo de amigos en un bar. Celebraban el nuevo empleo de Teresa. Había dejado el laboratorio y se había convertido en fotógrafa del seminario. Como a él no le gustaba bailar, un joven colega se hizo cargo de Teresa. El aspecto que tenían en la pista de baile era estupendo, y Teresa le parecía más hermosa que nunca. Advertía, asombrado, con qué precisión y obediencia Teresa se adelantaba en una fracción de segundo a la voluntad de su compañero. Era como si aquel baile demostrara que su espíritu de sacrificio, aquella especie de deseo entusiástico de hacer todo lo que quería Tomás, antes de que él lo dijera, no estuviera ni mucho menos necesariamente ligado a la personalidad de Tomás, sino a punto para responder a la llamada de cualquier otro hombre que encontrara en su lugar. Nada más fácil que imaginar que Teresa y su compañero eran amantes. La facilidad con que podía evocarse aquella imagen le dolía. Se dio cuenta de que el cuerpo de Teresa, sin el menor inconveniente, era imaginable, unido amorosamente a cualquier otro cuerpo masculino, y le dio un ataque de mal humor. No reconoció que estaba celoso hasta muy entrada la noche, cuando regresaron a casa. Aquellos celos absurdos que no se referían más que a una posibilidad teórica eran la prueba de que consideraba que su fidelidad era una condición imprescindible. ¿Cómo podía entonces reprocharle que ella tuviera celos de sus amantes, estas sí absolutamente reales? Durante el día, Teresa trataba, aunque con éxito solo parcial, de creer en lo que decía Tomás y de estar alegre por lo que había estado hacia entonces. Pero los celos domados durante el día se manifestaban con tanta mayor fiereza en sus sueños que terminaban siempre en un lamento del que él tenía que despertarla. Los sueños se repetían como variaciones sobre temas o como seriales de televisión. Con frecuencia se reiteraban, por ejemplo, los sueños sobre gatas que le saltaban en la cara y le clavaban las uñas. Podemos encontrar una explicación bastante sencilla para esto. En el argot checo, gata es la denominación de una mujer guapa. Teresa se sentía amenazada por las mujeres, por todas las mujeres. Todas las mujeres eran amantes en potencia de Tomás y ella les tenía miedo. En otro ciclo de sueños, la enviaban a la muerte. Una vez en medio de la noche, él la despertó cuando gritaba aterrorizada y a ella le contó. Había una gran piscina cubierta, seríamos unas 20, todas mujeres. Todas estábamos desnudas y teníamos que marchar alrededor de la piscina. Del techo colgaba un cesto y dentro de él había un hombre de pie. Llevaba un sombrero de ala ancha que dejaba en sombra su cara, pero yo sabía que eras tú. Nos dabas órdenes, gritabas mientras marchábamos, teníamos que cantar y hacer reflexiones. Cuando alguna hacía mala flexión, tú le disparabas con una pistola y ella caía muerta en la piscina. Y en ese momento todas empezaban a reírse y a cantar en voz aún más alta. Tú no nos quitabas los ojos de encima,
y cuando alguna volvía a hacer algo mal, le disparabas. La piscina estaba llena de cadáveres que flotaban justo debajo de la superficie del agua, y yo me daba cuenta de que ya no tenía fuerzas para hacer la siguiente flexión y de que me ibas a matar. El tercer ciclo de sueños se refería a ella ya muerta. Yacía en un coche fúnebre, grande como un camión de mudanzas. A su lado no había más que mujeres muertas. Había tantas que las puertas tenían que quedar abiertas y las piernas de algunas sobresalían. «Teresa», gritaba, «si yo no estoy muerta, si lo siento todo». Nosotras también lo sentimos todo, reían los cadáveres. Reían exactamente con la misma risa que aquellas mujeres vivas que alguna vez le habían dicho con satisfacción que era todo normal que ella estuviera un día los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara, porque ellas también tenían los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara. Con la misma risa ahora le explicaban que estaba muerta y que así es como tenía que ser. De pronto sintió ganas de hacer pis. Gritó, «pero si tengo ganas de hacer pis, esto prueba que no estoy muerta». Y ellas volvieron a reírse. «Es normal que tengas ganas de hacer pis. Todas esas sensaciones permanecerán durante mucho tiempo. Es como cuando a alguien le amputan una mano y sigue sintiéndola mucho después. Nosotras ya no tenemos orina y sin embargo siempre tenemos ganas de hacer pis». Teresa se abrazó en la cama a Tomás y todas me tuteaban como si me conocieran de toda la vida, como si fueran amigas mías, y yo sentía pánico de tener que quedarme con ellas para siempre. Todos los idiomas derivados del latín forman la palabra compasión con el prefijo com y la palabra patio, que significaba originalmente padecimiento. Esta palabra se traduce a otros idiomas, por ejemplo al checo, al polaco, al alemán, al sueco, mediante un sustantivo compuesto de un prefijo del mismo significado, seguido de la palabra sentimiento. En checo, soucit, en polaco, volsucie, en alemán, ich gefühle, en sueco, madakansla. En los idiomas derivados del latín, la palabra compasión significa no podemos mirar impertérritos el sufrimiento del otro o participamos de los sentimientos de aquel que sufre. En otra palabra, a la francesa, pitié, en inglesa, pity, y la italiana, pietà, etc., que tienen aproximadamente el mismo significado. Se nota incluso cierta indulgencia hacia aquel que sufre. Avoir de la pitié pour una femme significa que nuestra situación es mejor que la de la mujer, que nos inclinamos hacia ella, que nos rebajamos. Este es el motivo por qué la palabra compasión o piedad produce desconfianza. Parece que se refiere a un sentimiento malo, secundario, que no tiene mucho en común con el amor. Querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. En los idiomas que no forman la palabra compasión a partir de la raíz padecimiento, patio, sino del sustantivo sentimiento, estas palabras se utilizan aproximadamente en el mismo sentido. Sin embargo, es imposible afirmar que se refieren a un sentimiento secundario o malo. El secreto poder de su etimología ilumina la palabra con otra luz y le da un significado más amplio. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento, alegría, angustia, felicidad, dolor. Esta compasión, en el sentido, significa también la máxima capacidad de imaginación sensible, el arte de la telepatía sensible. Es en la jerarquía de los sentimientos el sentimiento más elevado. Cuando Teresa soñó que se clavaba agujas bajo las uñas, reveló así que había espiado en los cajones de Tomás. Si se lo hubiera hecho a alguna otra mujer, no habría vuelto a hablar con ella en la vida. Teresa lo sabía y por eso le dijo, «Entonces échame». Pero no solo no la echó, sino que le cogió la mano y le besó las yemas de los dedos, porque en ese momento él mismo sentía el dolor debajo de las uñas de ella, como si los nervios de sus dedos condujeran directamente a la corteza cerebral de él. Un hombre que no goce del diabólico regalo denominado compasión no puede hacer otra cosa que condenar lo que hizo Teresa, porque la vida privada del otro es sagrada y los cajones que contienen su correspondencia íntima no se abren. Pero como la compasión se habría convertido en él, sino la maldición de Tomás, me pareció que había sido él mismo quien que había estado arrodillado ante aquel cajón abierto del escritorio,
sin poder separar los ojos de las frases que había escrito Sabina. Comprendía a Teresa y no solo era incapaz de enfadarse con ella, sino que la quería aún más. Los gestos de Teresa se volvían cada vez más bruscos y alterados. Habían pasado 2 años desde que descubrió sus infidelidades y la situación era cada vez peor. No tenía salida. ¿Es que realmente Tomás no podía abandonar sus amistades eróticas? No podía. Eso le hubiera destrozado. No tenía fuerzas suficientes para dominar su apetito por las demás mujeres. Además, le parecía innecesario. Nadie sabía mejor que él que sus aventuras no amenazaban para nada a Teresa. ¿Por qué iba a prescindir de ellas? Le parecía igualmente absurdo que pretender renunciar a ir al fútbol. Pero, ¿podía aún hablarse de satisfacción? En el mismo momento en el que salía a ver a alguna de sus amantes, notaba una sensación de rechazo hacia ella, y se prometía que era la última vez que iría a verla. Tenía ante sí la imagen de Teresa, y para no pensar en ella, necesitaba emborracharse rápidamente. Desde que conocí a Teresa era incapaz de hacer el amor con otras mujeres sin alcohol, pero precisamente el aliento que sabía alcohol era la huella que le permitía a Teresa comprobar con mayor facilidad sus infidelidades. Había caído en la trampa. En cuanto iba tras ellas, desaparecían sus apetencias, pero bastaba un día sin ellas para que marcara algún número de teléfono y fijara un encuentro. Con Sabina se sentía un poco mejor, porque sabía que era discreta y que no había peligro de que lo pusiera en evidencia. Su estudio le daba la bienvenida como un recuerdo a su vida pasada, la idílica vida de un hombre soltero. Quién sabe si él mismo se daba cuenta de cuánto había cambiado. Tenía miedo de llegar tarde a casa porque allí le esperaba Teresa. En cierta ocasión, Sabina advirtió que Tomás observaba el reloj mientras hacían el amor y trataba de acelerar la culminación. Ella se dedicó entonces a pasearse lentamente por el estudio y se detuvo ante un cuadro que estaba sin terminar en el caballete mirando de reojo a Tomás, que se vestía apresuradamente. Ya estaba vestido, solo tenía un pie descalzo. Echó una mirada a su alrededor y se puso a gatas buscando algo debajo de la mesa. Ella le dijo: «Cuando te miro, tengo la sensación de que te estás convirtiendo en el eterno tema de mis cuadros». El encuentro entre dos mundos, la doble exposición. Tras la silueta de Tomás, el libertino reluce la increíble figura del enamorado romántico. O al revés, a través de la figura del Tristán que no piensa más que en su Teresa, se vislumbra el hermoso mundo traicionado por el libertino. Tomás se puso de pie. Oía las palabras de Sabina sin prestarles atención. «¿Qué estás buscando?», le preguntó. «Un calcetín». Registraron juntos la habitación y él volvió a ponerse a gatas y a buscar debajo de la mesa. «Aquí no hay ningún calcetín tuyo», dijo Sabina. «Seguro que no lo has traído». «¿Cómo no lo iba a traer?», gritó Tomás mirando el reloj. «No iba a venir con un solo calcetín». «Es una posibilidad que no hay que descartar. Últimamente andas muy distraído. Siempre vas con prisa, mirando el reloj, y no es de extrañar que te olvides de ponerte un calcetín». Estaba ya decidido a ponerse zapatos sin calcetín. «Afuera hace frío», dijo Sabina. «Te presto una media mía». Le dio una media larga blanca de ganchillo. Él sabía perfectamente que aquella era una venganza por haber mirado el reloj mientras hacían el amor. Sabina había escondido su calcetín en alguna parte. Hacía frío de verdad y no le quedaba más remedio que aceptarlo. Se fue a su casa con un calcetín en un pie y una media blanca de mujer en el otro, arremangada sobre el tobillo. Su situación no tenía salida para sus amantes. Estaba marcado con la oprobiosa señal de su amor a Teresa y para Teresa con la oprobiosa señal de sus aventuras con sus amantes.